¿qué tal? Nos encontramos en la segunda fecha del CAE Ejecutivos 2022 en una transmisión que viene en alianza entre Perú 21 y la Universidad del Pacífico, y tenemos con nosotros como invitado en esta ocasión al profesor Waldo Mendoza. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. El día de hoy usted ha participado como expositor en el CAE Ejecutivos y ha hecho algunos comentarios y nos ha dado algunos alcances respecto a cómo es que el modelo económico que se ha venido, digamos, desarrollando en el país en los últimos años, en las últimas décadas, pese a los aspectos que pueden ser mejorados, claro está, ha tenido una serie de impactos positivos que han permitido que la economía se venga desarrollando y que también el país en sí se venga desarrollando. ¿Cuáles han sido los aspectos más destacables que usted podría destacar o resaltar? Los países como los nuestros, pequeños y abiertos al comercio internacional, logran avanzar, logran crecer, logran atraer inversión privada, y nacional y extranjera, como una combinación de tres elementos que son importantísimos: el modelo de desarrollo, la calidad de la gestión pública y las condiciones internacionales. El Perú, en las últimas 3 décadas, ha estado operando con un modelo de desarrollo basado fundamentalmente en la iniciativa privada, basado en una economía abierta, y nos ha ido aceptablemente bien. En las 3 últimas décadas, como lo mostré en mi presentación, hemos progresado. El ingreso promedio de la población peruana en el 2019 era 2.5 veces de su nivel de 1990. La pobreza, que en el 97 afectaba a más de la mitad de la población, solo afectaba a la quinta parte en el año 2019. En las pruebas PISA, a pesar que seguimos en la cola, somos el país que más ha elevado su puntaje en los últimos 10 años. Entonces, el país tiene algunos indicadores de desastre. Por ejemplo, el gasto en salud per cápita en el Perú está entre los más bajos de América Latina, pero tiene otros indicadores como les acabo de mostrar. Así que este es un país que sigue teniendo un enorme potencial. Y a la vista, los riesgos son básicamente, yo diría, 3, ¿no? 1, el riesgo internacional. Debido a que hay inflación en el mundo, todos los bancos centrales están elevando su tasa de interés, y un alza en la tasa de interés enfría las economías, por eso que muy probablemente haya recesión en buena parte de los países más importantes en el mundo. El segundo riesgo es el de la calidad de la burocracia. Hemos empeorado ostensiblemente en los últimos años. Los ejemplos más relevantes es el haber gastado 2.250 millones de dólares en salvar a Petroperú gratis. O sea, no había ningún problema al principio. El problema lo generaron el directorio, el primero que eligió el presidente Castillo, y el MINEN y el MEF, el gerente general que eligieron, que hicieron que nos degradaran y Petroperú se convierta como un paria en los mercados crediticios. Eso generó una crisis de liquidez. Es un efecto claramente de una burocracia mal preparada. Otro ejemplo de burocracia mal preparada es lo que está pasando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La inversión del MTC en enero-octubre de este año, con relación al mismo periodo del año anterior, ha caído en 25% en términos reales. Más o menos como en la pandemia, a pesar que no hay pandemia. Y el otro riesgo no viene el Ejecutivo, viene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dado una sentencia que pone en cuestión uno de los instrumentos de blindaje más importantes que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el artículo 79 de la Constitución, que dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Por eso es que cada vez que el Congreso da leyes que implican gastos, el MEF se queja, el gobierno lo observa
y cuando la ley es publicada por insistencia, el gobierno se va al TC. Yo hice eso como 5 veces en mi breve periodo como ministro. Y el TC en general nos decían, el Congreso no tiene la razón, el Ejecutivo tiene la razón. Ese artículo 79, con esta sentencia, está en duda. Si está en duda, entonces es un problema de gestión macroeconómica inmenso, porque ya no sabemos quién tiene la iniciativa, si el Ejecutivo o el Congreso. O sea que podría generarse un desorden macroeconómico increíble. Espero que los tribunos empiecen a pensar, además de la legalidad, que no soy competente para discutir, las implicancias de sus decisiones para el manejo futuro de la economía. Creo que es el golpe más duro que ha recibido la gestión pública, la política fiscal en las últimas décadas. Ahora, hablando también de gestión pública, usted mencionó hace un momento y también durante su exposición que la gestión pública es un aspecto que está en problemas actualmente y, bueno, se ha visto un deterioro justamente, ¿no?, en varias instituciones. Pero esto, más allá de de los resultados que ya se están viendo en ejemplos como usted bien dijo, tal como el MTC o en el caso de Petroperú, ¿de qué manera puede terminar por afectar la capacidad productiva de un país en el sentido de que afecte de pronto ministerios o instituciones que de cierta manera marcan una pauta en el desarrollo del sector o de actividades, por ejemplo, como podría ser la minería en el caso del MINEM, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? ¿De qué manera podría darse este impacto, este deterioro y más o menos cuáles suelen ser los plazos, muy grosso modo, claro está, para que los peruanos comiencen a ver que realmente esto puede afectarles, o bueno, puede afectarnos a todos? Puede tener, y de repente no lo estamos sintiendo todavía totalmente. Vale la pena destacar que los dos motores principales del crecimiento de la economía peruana, la minería y la agroexportación, son producto de una combinación de lo que Dios nos ha dado, porque siempre hemos tenido minerales, siempre hemos tenido una enorme costa para la agroexportación, con insumos proporcionados por políticas públicas sofisticadas. Entonces, el milagro agroexportador, el buen desempeño de la minería es producto de una interacción bien inteligente entre el sector privado y una política pública sofisticada. O, por ejemplo, para comprar las vacunas se requirió de un aparato público, no diremos de primer mundo, pero de una interacción inteligente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el presidente, la primera ministra. Eso es aparato público que funciona. Entonces, cuando miramos con alegría cómo se gestaron estos motores, agroexportación y minería, y yo miro con mucho optimismo, tenemos la receta para eso. O sea, sabemos cómo hacer eso. Sabemos cómo generar un boom de inversiones, pero para eso necesitamos estrategias que nos digan ¿y cuáles serían los sectores similares al minero y al sector agroexportador que podríamos impulsar? ¿Cómo lo hacemos? Eso requiere una burocracia especializada y me temo que no lo tenemos en este momento, de tal manera que es difícil pensar que en la actual administración puedan generarse procesos de esa envergadura. Ujú. ¿Usted considera que, y solamente para redondear lo que usted me está comentando, está observándose una desatención en cuanto a lo que es la agricultura y la minería en términos de políticas? Bueno, la segunda revolución agraria no existe, ¿no? Hay una frase que me parece que es contundente: lo que no está en el presupuesto no existe. Y la segunda reforma agraria no está en el presupuesto. Lo que está en el presupuesto es lo que anualmente siempre se pone en el presupuesto, ¿no? Entonces, creo que hay una desatención en la agricultura, es evidente. El ejemplo de los fertilizantes es clarísimo. Tenemos un aparato público que no puede comprar 1 kilo de fertilizantes. Ese es nuestro estatus actual. Ahora, usted también mencionó a la mitad de su exposición, ¿no?, un poco más adelante quizás,
que es momento de recuperar el rumbo, que hay que recuperar el rumbo. Pero, ¿cómo recuperar ese rumbo en un contexto en el que nos encontramos con una crisis política, ¿no?, que está quizás en su momento de mayor algidez, y también con un escenario internacional que es bastante incierto, ¿no? Eh, en el corto plazo, digo corto plazo, suponiendo que la incertidumbre política se mantiene. No hay mucho que hacer por la inversión privada, evidentemente, porque la inversión privada requiere cierta dosis de certidumbre y lo que tenemos es incertidumbre. No sabemos cómo será el futuro. No sabemos si el presidente Castillo gobernará hasta el 2026. No sabemos si habrá una cuestión de confianza. No sabemos, en el caso que el presidente Castillo se quede hasta el 2026, si seguirá gobernando como lo ha estado haciendo hasta ahora. Entonces tenemos una enorme incertidumbre. En ese sentido, la incertidumbre es igualita a la que teníamos en el último año de García. En ese entonces, la incertidumbre provenía de la hiperinflación. Con 40% de inflación mensual, los inversionistas, los empresarios, no miran pues ni siquiera el siguiente semestre. Ahora estamos igual. ¿Cómo estará el país el primer semestre del año 2023? No lo sabemos. Y eso paraliza la inversión privada que se va a caer en este año y subirá muy poco hacia adelante. Si se superase, supongamos que la clase política se pone inteligente y de alguna manera la incertidumbre política desaparece, entonces hay un montón de cosas que hacer. Y una de las cosas que hay que hacer es aplicar la tecnología que nos permitió generar esos dos motores para otros sectores. La industria forestal, la acuicultura, la arqueología. Entonces el Perú es un país con un enorme potencial, pero necesitamos recuperar la cordura entre todos, ¿no? La normalidad. Ya no la excelencia, porque nunca lo hemos sido, pero por lo menos si recuperásemos la normalidad, este país tiene un enorme potencial. Claro. Y si bien la crisis política es un factor que afecta a la confianza empresarial, la estabilidad jurídica que pueda garantizar en cierta medida o hasta donde le competa mismo Ejecutivo, podría ayudar a que al menos la confianza empresarial no siga tan deteriorada, o en qué medida podría ayudar. En realidad, tenemos instituciones que están funcionando. Por ejemplo, el Banco Central está blindado en el capítulo económico de la Constitución, entonces felizmente es así. Y tenemos además otros blindajes más que han estado funcionando. Una pena que el artículo 79 esté en cuestión. Y digamos, muchas instituciones están todavía funcionando, pero la situación política, ¿no? Este impasse que hay casi entre todos los peruanos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, evidentemente nos están paralizando. Y mi consulta era respecto a si de pronto algunas señales de parte del Ejecutivo, como por ejemplo, ¿no?, solamente poniéndolo como ejemplo, recuperar el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no?, en todas sus instancias, con todos sus debidos representantes, ¿no? Por ejemplo, un acto como este podría ayudar a generar mayor certeza para el sector privado, o quizás otro tipo de señales de esta magnitud podrían contribuir a mejorar un poco la confianza. Un elemento que puede ser importante para la inversión privada es la inversión pública. La inversión pública es complementaria a la inversión privada. Entonces, uno de los esfuerzos mayores del gobierno debería ser el de resolver ese problema que pasó en el MTC, que invierte en términos reales 25% menos que el año pasado. Y además, el ministro de Economía creo que está haciendo el mejor esfuerzo para intentar recuperar la confianza de los inversionistas, pero su entorno no lo ayuda, el entorno, el país, el gobierno. Así que por eso digo que
dada la incertidumbre política, es poco lo que se puede hacer. Y por último, estamos a puertas ya de un año 2023, sobre el cual todavía no hay muchas certezas de lo que pueda pasar, ¿no? En términos de lo que viene pasando en el mundo, valga la redundancia. Uno, por el escenario que se ve en Europa, ¿no? Por la invasión que ha habido en Ucrania por parte de Rusia, pero también por la acción que han estado tomando los bancos centrales, ¿no? Para poder mitigar la inflación. Si bien ya se dicen, ¿no? De parte de los analistas que ya podría estar llegando al fin esta alza de tasas en la Fed, ¿no? Que afecta de cierta forma el costo del financiamiento. ¿Cuál es la mirada que usted nos podría dar? Y bueno, la mirada que podría darle a todos los peruanos sobre lo que le depara la economía local para 2023, hasta dónde, claro, se puede alcanzar a ver, ¿no? En estos momentos. Hay algunas cosas claras. Uno, después de muchísimos años, este año vamos a estar en el tercio inferior en términos de crecimiento económico. En las últimas 3 décadas siempre habíamos estado en el 10º superior, ¿no? Dos, otra cosa que está clarísima es la situación internacional. En el año 2021, los términos de intercambio, la variable más importante en nuestra conexión con el mundo, alcanzó su pico más alto desde 1974. Y las tasas de interés en el mundo estaban en sus niveles más bajos, quizá del último medio siglo. O sea que el 2021 era un año para crecer al ritmo chino de hace 10 años. Está clarísimo que como la inflación es el fenómeno macroeconómico más importante, todos los bancos centrales están enfriando sus economías porque es la única manera de bajar la inflación. Por lo tanto, casi seguro que va a haber recesión en muchos países desarrollados, casi seguro que el crecimiento mundial va a ser muchísimo más bajo. Entonces, el mundo va a estar en nuestra contra, ¿no? Esos 2 elementos están claros. El resto, no tengo idea de cómo estaremos en el 2023. Y por último, ¿usted considera que más allá, claro, de la situación crítica que se vive a nivel de el riesgo que representa la inflación en realidad para nuestra economía, es más que justo, es pertinente pagar este precio respecto a subir las tasas y enfriar las economías para mitigar esta inflación, incluso considerando que esto va a afectar de cierta forma el crecimiento, o de pronto hay un punto medio al respecto? Habían habido algunas voces que eran un tanto contrarias, pero creo que la persona indicada para poder aclarar este tema es usted, ¿no? No se ha patentado hasta ahora una medicina para bajar la inflación que no sea dolorosa, ¿no? El economista que encuentre esa receta podrían darle el Nobel por 2 años consecutivos. Las bajadas de la inflación implican enfriamiento, ¿no? Bajar la inflación e intentar subir el crecimiento es un oxímoron, ¿no? No se puede. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ustedes. Esto ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y YouTube, y será hasta una próxima oportunidad.